Estamos viviendo tiempos extraordinarios en México, único. Le llamamos la cuarta transformación de la vida pública. ¿Sí saben por qué le llamamos la cuarta transformación? Porque México tuvo antes de esta transformación 3 transformaciones. La primera, la independencia de 1810. El cura Hidalgo dio el grito de dolor. Dijo, México tiene que ser un país independiente y soberano. Y unos días después dijo, hay que abolir la esclavitud. Fíjense, desde 1810, desde que el pueblo de México ansiaba la independencia, no ser colonia de España, el pueblo de México luchaba por independencia, por soberanía, por libertad, porque no ser esclavos es libertad, y por justicia social, porque abolir la esclavitud significa justicia social. Después de Hidalgo vino Morelos, José María Morelos y Pavón. Él escribió un texto llamado Los sentimientos de la nación. Él lo dictaba y Quintana Roo lo escribía. Fíjense, desde ese texto decía, la soberanía dimana del pueblo, es decir, no puede haber independencia, soberanía, si no viene de la legitimidad del pueblo, si el pueblo no gobierna. También dijo que no podía haber o que debía moderarse la indigencia y la opulencia, que debía de haber justicia social, que debía de haber educación igual para el peón que para el hacendado. Fíjense, desde entonces, él escribió la Constitución de Apatzingán, una primera constitución que tuvo México, que no fue aprobada por el Congreso, pero que fue base de lo que somos como país. No se ganó la independencia hasta 1821. Y cuando se ganó la independencia, cuando ya no estaban los españoles más que en Veracruz, en San Juan de Ulúa, hubo una persona que se quiso coronar como emperador, Iturbide, y los independentistas y el pueblo de México dijeron, no luchamos tantos años para tener un emperador, queremos democracia. En 1824 se eligió al primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Por esos años, el pueblo de Chiapas votó si querían ser mexicanos o no, y masivamente votaron por ser mexicanos. Aquí fue por elección, ser mexicanas y mexicanos. Esa es la primera transformación. Después se vivieron momentos muy difíciles. Nos invadió Estados Unidos, se llevó la mitad del territorio y después vino la Constitución de 1857, porque todavía quedaron muchos privilegios de la colonia y los liberales dijeron, no queremos privilegios. Y vino la Guerra de Reforma. El gran exponente fue don Benito Juárez García, un indígena zapoteco, uno de los mejores presidentes de México. Se separó la iglesia del Estado, se hizo México más democrático, pero una guerra. Y luego nos invadieron los franceses, decían que tenían una deuda con México y que por eso tenían justificado invadir a México. Y en la primera invasión, porque duró, no crean que luego llegaron a gobernar México. Duraron años. La primera vez que llegaron a Puebla, los mexicanos se armaron al frente de Zaragoza, presidente Benito Juárez, y el 5 de mayo los mexicanos derrotaron al mejor ejército del mundo, indígenas, soldados mal vestidos, pero con mucha convicción de soberanía e independencia. Después nos invadieron los franceses. Los conservadores de entonces fueron a Europa a traer un emperador, porque decían que los mexicanos no teníamos quien gobernara bien, que tenía que venir alguien de alcurnia a gobernar, pero el pueblo de México no se dejó. Duró muy poco la intervención francesa. El pueblo de México de nuevo ganó la segunda independencia. Al frente Benito Juárez. Cuando entra a la Ciudad de México, después de la invasión francesa, viene ese famoso discurso de esa frase que todos conocemos, que dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y después vino el porfiriato, un emperador, un dictador que no quería al pueblo, no hubo democracia, se religió, y el pueblo de México volvió a decir no, y vino la Revolución Mexicana. Esa es la tercera transformación. Ya pasándonos la historia, México en 1982, llegaron gobiernos que gobernaron para unos cuantos. México vivió de 1983 al 2018, gobiernos durante 6 sexenios, 36 años, que gobernaron para unos cuantos. El empobrecimiento del pueblo, la entrega de los recursos naturales, mucho de lo que se había ganado con la Revolución Mexicana lo abandonaron. 2 fraudes electorales al menos,
compra del voto, pero en 2018 el pueblo de México dijo, basta, es hora de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y llegó entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a diferencia de entonces, los gobiernos de la Cuarta Transformación tenemos una característica. A nosotros no nos puso una élite, a nosotros no nos pusieron unos cuantos, a nosotros nos puso el pueblo de México. Y somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México.